Buenas, soy Axel yo la reacción al capítulo número 7 de Ark Knights, Rise from Ember, o mejor conocido como Ark Knights, levantarse de las brasas. Y bueno, en el episodio anterior empezábamos a ver un poquito pues de el pasado de Talula, y justamente cómo fue la creación de la mismísima reunión. Después de haber asesinado a su padre putativo, después de haber descubierto la verdad, o sea, de su secuestro y tal, vemos como pues este aparentemente había terminado colocando una maldición sobre nuestra querida chica, la cual de momento no ha terminado pues suscitándose y tal, pero viendo el futuro pues ya sabemos cómo es que terminan las cosas. Después de esto terminó perdiéndose en un pueblito olvidado de Dios, donde se termina encontrando pues con una buena familia de abuelitos y pues de esta otra chica. Que no sé, o sea, si la conoció ahí o venía desde antes, o sea, porque parecen muy buenas conocidas, la verdad. Y bueno, vemos como pues ella está ahí, estaba en contra pues ahí de las grandes injusticias, o sea, que veíamos que había contra la gente, o sea, de la mismísima tierra ahí de Ursus y tal. Y no solo eso, sino contra los mismísimos infectados, ya que sí, parece ser que este lugar de Ursus y tal ya era bastante discriminador y bastante abusivo, incluso, o sea, sin toda esta excusa de la oriopatía. Lamentablemente, bueno, vemos que en medio de todo esto, pues el abuelito termina falleciendo, bueno, siendo asesinado, Talula termina perdiendo el control y causando un incendio, teniendo pues que escapar de ahí junto con su queridísima amiga. Y bueno, en el camino encontrándose pues con más gente, más rechazados y tal, con los cuales pues se termina construyendo pues ahí un campito pues ahí para ellos, pero bueno, queriendo obviamente pues un lugar al cual poder llegar a llamar hogar. Así que queriendo luchar todavía pues contra las injusticias, vemos cómo pues va a ir reuniendo gente, vemos cómo pues los termina ahí entrenando, o sea, para poder ahí que se defiendan, y vemos cómo pues también termina ahí buscando aliados para su gran justiciera e idealítica lucha. Justamente una de estas pues siendo la mismísima Frost Nova. Bastante chulo la verdad pues ese final y tal, y viendo cómo pues poco a poco los cimientos de reunión pues se van formando. Una organización pues que realmente velaba ahí por la justicia contra los infectados. Lamentablemente, bueno, ya sabemos cómo pues terminaron las cosas. Vamos a ver qué es lo que terminará pasando, cómo va a ir juntando, seguramente continuaremos con la historia de cómo va a ir juntando a los demás miembros, o sea, de esta organización, y cómo pues terminamos siendo el grupo terrorista, pues el cual termina siendo temido pues por a lo largo o sea, de los países. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Buah, este capítulo sí ha sido bastante duro de llegar a ver. Y es que, o sea, ya con la presentación de Alina en el capítulo anterior, o sea, sospechaba lo que se iba a venir. Especialmente, o sea, porque obviamente Alina no la terminamos viendo en el futuro, así que uno intuye justamente, bueno, el destino de el personaje. Aparte, bueno, tomando en cuenta la relación, o sea, que llevaban pues estas dos y tal, era también ahí bastante pensable, o sea, que si algo le llegaba a pasar pues a esta Elina, Talula terminaría quebrándose por completo. Y efectivamente perdón, hemos empezado a ver un poquito pues de el preámbulo de esto mismo. Mientras, bueno, vemos como pues esta Talula continúa ahí haciendo crecer pues
su campito y tal. Vemos como pues al final logran llegar pues ahí a las instalaciones, logran ahí apoderarse de estas mismas y bueno, con esto pues al menos tener un poco pues de recursillos. El problema es que Talula pues quiere seguir pues ahí digamos luchando, o sea, contra pues ahí la injusticia y la discriminación y tal, contra el mismísimo Ursus. Bueno, vemos como pues quiere obviamente pues tener ahí más recursos y tal, y el quedarse pues en ese lugar pues no es factible, ya que, o sea, por debido pues a las condiciones, o sea, del lugar, pues obviamente es complicado pues tener ahí, plantarse pues bien unos cimientos para una ciudad. Y bueno, obviamente pues los recursos pues no son ilimitados. El problema es que el grupo de Patriot junto con Frost Nova, eh, vemos que es un grupo pues que está básicamente pues asentado ahí en ese lugar y que no bueno, de momento pues no desea, o sea, pues abalanzarse contra la gran amenaza, o sea, que obviamente pues está más allá de las fronteras. Pero bueno, vemos que bueno, después tenemos pues esta conversación también entre esta Alina y justamente Talula, hablando de justamente pues los ideales pues de esta misma. Ahí el concepto, o sea, de cómo cada persona pues ahí termina luchando a su manera y tal. Muy bonitas, digo, las palabras de esta Alina y tal. Pero les digo, o sea, aunque entiendo perfectamente hacia dónde va su pequeño discurso, la verdad, o sea, hay que tomar en cuenta, les digo, que la situación es muy, muy compleja, aunque uno, o sea, quiere pues quiere ahí luchar ahí y tal, de manera ahí pasiva y tal, o sea, no va a terminar cambiando absolutamente nada. Y aunque efectivamente, o sea, a veces luchar ahí simplemente pues sin pies ni cabezas y tal, tampoco se garantiza pues ahí las cosas y tal, aunque se logre pues este cambio y justamente pues esta perspectiva ahí de nuestra querida Alina, o sea, cuando le mencionas, bueno, consigues ahí tu lugarcito, tu campito y tal, y bueno, ¿qué viene después? O sea, vamos a infectar a todos y tal, vas a terminar aislando ahí a nuestro grupito, y aunque, bueno, la oriopatía desapareciera, ese sentimiento, o sea, de, de lo que una vez fue, haría posible, o sea, la buena convivencia, o sea, entre ambos tales, obviamente y tristemente, pues no, o sea, porque así es la gente. No se puede llegar ahí a cambiar pues algo, o sea, que terminó ahí ya estableciéndose pues de cierta manera. Y es duro porque les digo, es un tema muy muy complejo y muy debatible, que les digo, o sea, aquí nos podríamos sentar horas y horas hablándose y tal, y no llegaríamos a una respuesta definitiva, o sea, porque no hay una respuesta correcta pues a todo este asunto. Y eso es ese es el mayor problema, o sea, que hay con toda esta cuestión. De que pues no hay una respuesta, o sea, de cómo pues podría llegar a cambiar las cosas. De hecho, o sea, sí, sí la habría, la verdad, pero es una situación muy utópica, una situación, o sea, donde tendríamos que llegar a un nivel de comprensión y entendimiento, o sea, bastante bien, y ser ciegos a ciertas cosas, o sea, que hace que sea incompatible, o sea, con la realidad, lamentablemente. Pero bueno, ya después de toda esta cuestión, bueno, vemos como pues al final esta Talula logra convencer a Patriot pues de, o sea, de acompañarles y tal, y bueno, vemos como pues ya Talula pues termina ganándose el respeto pues de estos camaradillas. Pero como vemos a lo largo también vemos pues las traiciones pues ahí de por medio. Y el problema es que obviamente la gente, o sea, termina velando por su propio bienestar.
cómo vemos pues a esta gente, o sea, que también, o sea, eres discriminado, no son infectados, simplemente pues son gente también, o sea, que la está ahí pasando pues eh, bastante mal, o sea, por la opresión de este mismo Ursus. Pero obviamente pues para ellos el trato entre ser, o sea, un infectado y ser simplemente un pobre es muy diferente. Así que bueno, de esa manera pues obviamente, o sea, prefieren pues ahí cortar lazos, o sea, con la problemática y tal. Y bueno, vemos que esto pues termina siendo contraproducente y tal. También vemos como pues a lo largo del camino, bueno, la gente entre el mismo bando, o sea, se empieza a desesperar y tal, o la escasez de comida, de recursos y tal. Y bueno, vemos como pues termina habiendo robos pues entre el mismo grupo. Y aunque Talula intenta ser buena y tal y cual, vemos que esto también termina siendo contraproducente, o sea, para no solamente, o sea, como pues postura de liderazgo, sino también pues puede llegar a traer consecuencias. No sé si en la historia, o sea, del juego te confirman quién fueron los asesinos, o sea, de Alina, pero bueno, al menos aquí como que te quieren dar a entender, o sea, que fue los mismos, o sea, que Talula, o sea, los mismos que robaron la comida y terminaron siendo exiliados y tal. Y es triste, o sea, la verdad, o sea, que al final no sea el mismo enemigo, entre comillas, el que termine ahí quitándote lo más valioso, si no sean tus propios camaradas, o sea, por los cuales supuestamente pues estás ahí haciendo toda esta lucha. Es durillo, la verdad. Le digo, no sé si saben, o sea, si está confirmado, o sea, quién mató a Alina. La verdad es que me gustaría llegar a saberlo, la verdad, pero es muy triste, la verdad. Y tomando en cuenta, o sea, de que Alina era pues esa brújula, ese apoyo, o sea, necesario para Talula para que no terminara torciendo su camino y para que esos ideales no se quedaran pues simplemente pues en una cáscara vacía, o sea, sino que dentro de estos pues hubiera ahí un poco de esencia. Pero con la pérdida de Alina pues el camino de Talula pues, no hay futuro pues para esto mismo. Muy triste la verdad, digo, yo ya me lo veía venir, pero me ha gustado, o sea, porque a pesar de todo, o sea, el sentimiento, o sea, creo que ha sido junto con la de Frost Nova. Sí, ¿verdad? O sea, porque, bueno, murió. O sea, bueno, vimos la muerte de... Es que hemos visto varias muertes, pero algunas no me las creía, otras eran como que muy tal y cual. La de Micha. La de Micha creo que sí fue una de las que me pegó. Especialmente, o sea, porque ella era totalmente inocente en toda esta cuestión de tal. Tuvimos la de Frost Nova, esa también me pegó. Tuvimos la de... Era más Fausto, ¿verdad? La de bueno, uno de los hermanos también. La de Patriot, pero esta, sin lugar a dudas, debo decir que ha sido la que más me ha pegado. Y es que veíamos, o sea, que es que les digo, o sea, cuando algo es casi como lo de Micha en su momento y tal, o sea, que algo tan inocente, o sea, que algo, o sea, que solo vivía. Y esas últimas palabras, o sea, que le dice a Talula, o sea, primero, o sea, que no quiere morir y tal, porque pues nadie quiere morir y tal. Y luego cuando le pide ahí a Talula que viva, es como que, o sea, entiendo a Talula también, o sea, de querer quemarlo. Precisamente todo, o sea, cualquiera estaría pues ahí en ese punto de querer, o sea, que el mundo ardiera en llamas, la verdad, de perder pues a la persona más importante pues ahí para uno. Pero sí, o sea, esto simplemente es el preámbulo de la caída en las sombras del propio Reunion.
Así que, bueno, terminar viendo, sé cómo continuará. Me alegra, sé de que no haya terminado la historia aquí, sé que todavía vayamos a seguir un poquito más. Creo que ha sido el arco, o sea, que más me está gustando, este arco, o sea, de Talula. Y eso que pensaba, o sea, que cuando nos contaran la historia de Talula no me iba no que no me fuera a gustar, sino que no me iba a ser tan relevante, pero la verdad es que me está encantando mucho, o sea, como pues es que les digo, o sea, me encanta mucho el realismo tan tal, porque no es como que vamos a hacerlo lo más sad posible para llegar a pegar en el espectador. No, pues es normal, es normal, y eso es lo que termina gustando, o sea, no necesita, o sea, ser ahí súper dramático ahí tal de que oh no y todos murieron y todos se enfermaron y explotó todo y siempre atraparon una mariposa y se les escapó, o sea, no tienen que pasar tragedia tras tragedia, o sea, para hacer ahí o sea, para hacerte ahí llegar al corazón, o sea, la forma en que lo hacen, o sea, la forma realista en que te muestran, o sea, cómo obviamente, o sea, en esta lucha, o sea, no la van a tener tan fácil, o sea, cómo van a terminar ahí intentando, o sea, luchar, o sea, por su justicia, o sea, por su camino y tal, y obviamente, o sea, no les va a terminar, o sea, sería poco real, o sea, que viéramos de que, oh, de repente todo les va saliendo bien y tal, o sea, no, o sea, súper bien ahí, con súper recursos y tal, y súper armas, y ya bien armados, y logrando vencer a Ursus y tal, no. Así que muy bien, la verdad, con esto. Me siento muy satisfecho, le digo, dan muchísimas ganas de jugar al juego, pero ah, ya tengo muchas gachas, la mental. Digo, si alguien tiene ahí una buena playlist de la historia de Arknights, o sea, así narrada y tal, o sea, porque les digo, o sea, yo la vería ahí subtitulada y todo, pero les digo, como tengo muchas cosas que hacer, no puedo estar ahí sentado, o sea, viendo horas y horas de párrafos. Entonces, sí me gustaría al menos tener ahí como una especie de audiolibro, la verdad, o sea, para poder ahí estar escuchando la historia, o sea, mientras puedo ocuparme en otras cosas. Si alguien tiene una playlist así de la historia de Arnex, uff, por favor, se los agradecería mucho porque sí tengo mucho interés de ver cómo pues va, cómo es la historia en el tal, o sea, porque me encanta, le digo, el mundo de Arnes me encanta un montón, la verdad. Pero, en fin, muy triste la verdad ver, bueno, cómo pues terminan resultando ahí las cosas para una persona, o sea, que solo buscaba pues ahí un poco de consideración, de consideración humana hacia los suyos. Pero bueno, ya con esto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.